Es un honor para mí dar esta conferencia sobre el síndrome urémico hemolítico. Felicito a los organizadores porque esto ha sido un éxito rotundo y el trabajo de las organizadoras Margarita Geltis, la doctora Alconchel, toda la gente de la NEPE, toda la gente uruguaya, realmente esto, como estamos en Argentina y Uruguay, podemos decir, es un golazo. El golazo, ustedes imagínense de quién es. Bueno, el síndrome urémico hemolítico es una afección caracterizada por anemia hemolítica microangiopática, plaquetopenia, signos y síntomas de agresión multiparenquimatosa con localización predominante en riñón, tubo digestivo y sistema nervioso. Esta enfermedad en Argentina es extremadamente frecuente y es lejos, pero lejos, el país del mundo con mayor frecuencia. Es una enfermedad endémica con entre 500 y 600 pacientes por año, lo que es una cifra que y no baja y se mantiene y nos tiene muy, muy preocupados. Hay muchísimos estudios, muchas investigaciones. Nosotros en el Hospital de Niños de San Justo tenemos muchos pacientes, como en todos los hospitales pediátricos, y hicimos una muy buena asociación con la Academia Nacional de Medicina, con el grupo que dirige la doctora Marina Palermo, la doctora Ramos, la doctora Fernández Brando. Ellas se dedican al estudio de síndrome urémico hemolítico a nivel experimental, por lo que la asociación fue, casi les diría que perfecta. Nosotros tenemos los pacientes, aportamos algunas ideas y ellas tienen toda la infraestructura, por lo que, siguiendo la línea que habían empezado ellas, nosotros nos dedicamos al estudio de la reacción inflamatoria del síndrome urémico hemolítico. Y me animo a decir que es seguramente el grupo que está más avanzado en este momento en la literatura mundial en lo que se refiere a reacción inflamatoria en esta enfermedad. El papel de la reacción inflamatoria es lo que vamos ahora a hablar, y esto como comienza el síndrome urémico hemolítico. Se empiezan con una ingestión de alimentos contaminados con esta maldita toxina, se liberan lipopolisacáridos y gigatoxina en el intestino. Esto va a alterar el endotelio intestinal y el epitelio intestinal, y como ven ustedes, hacia la derecha en la sangre se va a producir una endotoxinemia, y ahí se van a aparecer la liberación de mediadores inflamatorios, que es lo que nosotros básicamente estudiamos. Todo esto va a llevar a una colitis hemorrágica, va a atacar el riñón, al epitelio tubular, al endotelio glomerular. En el epitelio tubular, ustedes ven la flecha que va hacia abajo, dice liberación local de mediadores inflamatorios, que tienen muchísima importancia. Hay daño renal agudo. Y por el lado glomerular hay daño endotelial, trombosis, la fragmentación de los eritrocitos y, como ya conocemos todos, eso es muy conocido, activación plaquetaria, trombopenia y anemia hemolítica. ¿Qué es la reacción inflamatoria? Producida la activación de la cigatoxina se libera, se gatillan mecanismos antiinflamatorios que permiten limitar los efectos dañinos que la misma produce en el organismo. Nuestra línea de trabajo fue el estudio de la reacción inflamatoria. Y nosotros pensamos, ¿por qué solo el 10% de niños con infección por cigatoxina evoluciona a SUB? ¿Y por qué los niños lactantes menores de 5 años son los principales afectados? Y la hipótesis de trabajo fue que justamente la respuesta inmune innata o inflamatoria sería capaz de modular la toxicidad de la cigatoxina, y es así como comenzamos en esta línea.
¿Qué datos previos teníamos? Había un recuento alto de neutrófilos, polimorfos nucleares en sangre periférica, que indicaban un peor pronóstico. Esto era una discusión que tuve el honor prácticamente de presenciar nada menos que entre Carlos San Antonio y Barrat. Miren ustedes qué pareja. Bueno, San Antonio, que como siempre tuvo razón, decía que el recuento alto de neutrófilos era lo más importante. Después se detectaron niveles elevados de interleuquina 8 y elastasa en el suero y orina de pacientes cursando el periodo agudo del síndrome urémico hemolítico. Otro antecedente fue que los lipopolisacáridos y algunas citoquinas aumentan la sensibilidad de las células epiteliales y endoteliales a los efectos tóxicos de la cigotoxina. Entonces, por acá enfocamos dos líneas. El modelo del ratón por inoculación endovenosa de cigotoxina 2 pura, eso le tocó a la gente de la academia, y nosotros colaboramos con pacientes con síndrome urémico hemolítico durante el periodo agudo. Entonces, esto es lo que llamábamos respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria puede estar provocada y reaccionar a través de mediadores solubles, la respuesta trombótica, que es la más frecuente, y componentes celulares de la respuesta innata. Y ahora les voy a explicar qué es esto. Participación de la respuesta innata, ¿qué quiere decir? Que los modelos murinos de síndrome urémico hemolítico por administración endovenosa de cigotoxina se demostró el papel potenciador que ejerce la reacción inflamatoria sobre la toxicidad de la cigotoxina. Y entre los mediadores, en este caso solubles de inflamación, se describieron elevaciones en sangre ya de la interleuquina 6, la 8, y acá aparece la interleuquina 10, con la cual voy a terminar la charla, porque es el último trabajo que acabamos de terminar. Así también el TNF, el TGF y el sistema FAS están demostrados como ejerciendo acción sobre esta reacción inflamatoria. Pero la participación hay muy pocos estudios sobre alteración de los componentes celulares, sí de los solubles, pero no de los celulares de la respuesta innata o inflamatoria en niños con síndrome urémico hemolítico. Entonces, en estos nosotros comenzamos a trabajar juntos en el 2001 y hasta el momento hemos estudiado los polimorfos nucleares, los monocitos, la fractalquina, las trampas extracelulares, el complemento, la proteína tau y la interleuquina 10. Y vamos a referirnos así rápidamente a lo que fuimos encontrando. La intensidad o el tipo de respuesta inflamatoria tendría un papel muy activo, porque ¿qué es lo que pasa? Se produce la infección por Escherichia coli, pueden pasar dos cosas. Que haya una diarrea no sanguinolenta y todo termine ahí, o que haya una diarrea sanguinolenta en el cual el 90% de los pacientes no les pasa nada y el 10% hacen el síndrome urémico hemolítico. Y acá es donde juega y se trata de descubrir qué papel tiene la respuesta inflamatoria. Los polimorfos nucleares tienen un papel trascendente y lo que se sabe ya es lo que ustedes ven acá, tienen una función dual, vigilan y eliminación de gérmenes, rápida transición de estado no adherente al adherente, es muy expresión dinámica de molécula de adhesión, libera enzimas que degradan la matriz extracelular, secreción de efectores en la respuesta inflamatoria, liberación de citoquinas y quimioquinas y, como lo más importante, componentes bactericidas y bacteriostáticos. Entonces empezamos con el polimorfo nuclear, fue el primer trabajo, y con 4 grupos de pacientes, niños sanos, niños con uremia alta, que no tuviera síndrome urémico hemolítico para que no se atribuyera a la urea los cambios, niños con neutrofilia, no síndrome urémico hemolítico para no también que no hubiera la misma confusión, y niños en el periodo agudo del síndrome urémico hemolítico. ¿Y cómo estudiamos? ¿Cómo se evalúan los polimorfos nucleares? Los polimorfos nucleares tienen gránulos primarios, secundarios y vesículas secretorias.
Si ustedes quieren estudiar la función de los polimorfos nucleares, si quieren saber qué pasa con los gránulos primarios, estudian la amiloperoxidasa y la beta-glucuronidasa, los secundarios, los marcadores de membrana CD66, y las vesículas secretorias, los marcadores de membrana, el CDB11B y el CD16, que es lo que hicimos nosotros. Acá tienen así, para repasar, fíjense usted todo lo que se pudiera estudiar de los gránulos de los polimorfos nucleares humanos. Fíjense, desde las enzimas mieloides hasta el polimorfo nuclear maduro, todo lo que se produce. ¿Qué hicimos nosotros? Evaluamos la expresión de las moléculas de membrana involucradas en la adherencia y respuesta inflamatoria. Estudiamos las vesículas secretorias a partir del CD11B y el CD16 como marcadores de activación, el contenido intracelular de enzimas y moléculas de los gránulos primarios con la amiloperoxidasa y la beta-glucuronidasa, y el contenido intracelular en moléculas y enzimas de los gránulos secundarios a través del CD66B. Y las conclusiones son que los polimorfos nucleares de niños con diarrea, con un síndrome urémico hemolítico típico, diarrea positivo, presentaron reducida capacidad de granulatoria en respuesta a las citoquinas y disminución de su contenido granular. Disminución de la generación de radicales de oxígeno, que es algo básico para el polimorfo nuclear, y esto sugiere que durante la hospitalización los polimorfos nucleares de niños con síndrome urémico hemolítico típico están alterados funcionalmente y muestran signos de degranulación previa, mostrando un proceso de activación con liberación de radicales de oxígeno y proteasas involucrados en el daño endotelial. Ustedes fíjense que cuando estos se estudian en el minuto que el paciente ingresa, antes que se transfunda, antes que se le haga nada, se le toma la muestra. Y una frase célebre de Antonio decía: no se preocupe, pues ya está todo hecho. El paciente, todo lo que trae ya se produjo en la casa. Y efectivamente tenía razón. Ya al ingresar el paciente, cuando ya ingresa con los primeros síntomas, ya presenta todas estas alteraciones. Algunas de las investigadoras del CONICET se le ocurrió a Gabriela Fernández, por lo que recuerdo, se le ocurrió investigar a ver la alteración en los polimorfos nucleares y la severidad. Y acá ven abajo, este fue publicado en el Pediatric Research, y fue la correlación entre la funcionalidad de los polimorfos nucleares y la severidad de los pacientes. Y una cosa muy llamativa, mostró que a mayor, ahí ustedes ven los sanos, leves, moderados, graves, y la correlación fue importante. Es decir, los pacientes que tenían más daño, los polimorfos nucleares, mayor activación, los habían afectado más, eran los enfermos que presentaron mayor gravedad. Luego, con los monocitos, ya con la experiencia de los polimorfos nucleares, los monocitos humanos incubados con cigatoxina inducen la síntesis de citoquinas, de varias, como la interleuquina 6, la 8. Y para demostrar mayormente su actividad, la depleción de macrófagos hepáticos y esplesiocitos con una sustancia que se llama cloranato reduce la toxicidad de la citotoxina. Eso demuestra la actividad que tienen los monocitos en esta situación. ¿Y qué observamos? Que en los pacientes con síndrome hemolítico, los monocitos presentaban alteraciones funcionales y fenotípicas, aumento de la secreción de moléculas productoras de citoquinas inflamatorias, como el TNF y la interleuquina 1. Estos datos sugieren que los monocitos podrían contribuir en el desarrollo del síndrome hemolítico, ya sea mediante la liberación de factores inflamatorios sistémicos localmente o mediante acción directa sobre el endotelio. Aparece acá la fractalquina. Esta es una citoquina que estudiamos. Esta citoquina lo entusiasma al doctor Cabañaro, que si está escuchando, debe estar escuchando seguro,
él nos ayudó en este trabajo. La respuesta inflamatoria en niños con síndrome urémico hemolítico, modulación del receptor de la fractalquina. ¿Y qué vemos? ¿De dónde sale esto? Empiezan algunos trabajos, prevención de la glomerulonefritis crescéntica por la fractalquina, eso apareció en el Kidney International. Otro trabajo del Kidney International también es presión de la fractalquina y su receptor en enfermedades renales. Bueno, después varios trabajos. Entonces decidimos estudiar nosotros este que está arriba, justamente, que dice el compromiso de la fractalquina en la patogénesis del síndrome urémico hemolítico, por la doctora Victoria Ramos, fue el que publicamos nosotros. ¿Y qué es esto? Vamos a hacerlo más o menos rápido. ¿Por qué el rol de la fractalquina y su receptor en la patología del SUB? Distintas evidencias demostraron la relevancia de las quimioquinas y sus receptores en el desarrollo y la respuesta inflamatoria y la evolución de diversas patologías. Entonces lo que decidimos fue estudiar la participación de la fractalquina en el desarrollo del síndrome urémico hemolítico. Y una de las causas es que podía estar mediando el reclutamiento de los monocitos hacia el tejido afectado. ¿Qué es la fractalquina? Es una citoquina tipo 1 transmembrana. Y fíjense la expresión de la fractalquina y la presencia de su receptor ha sido demostrada en diferentes nefropatías, pero lo importante es lo que dice la última frase, dice: los modelos animales tratados con anticuerpos anti el receptor de la fractalquina bloquearon dramáticamente la infiltración de leucocitos en el glomérulo con mejoría de la función renal. Presenta su receptor, que es el que se estudia, tiene 7 pasos transmembrana acoplados a la proteína G. ¿Y dónde se encuentran? En los monocitos, en los linfocitos T, CD8 y las células natural killer. El aumento de la expresión de fractalquina en el riñón y la reducción en sangre de leucocitos positivos para su receptor sugirieron que esta citoquina está involucrada en la patogénesis del síndrome urémico hemolítico, atrayendo células citotóxicas al endotelio y del epitelio, incrementando la injuria iniciada por la cigatoxina 2. Este fue el objetivo general, que fue, ya se lo repito, analizar si las poblaciones de leucocitos tenían el receptor circulante y presentaban alteraciones en la expresión de dicho receptor en pacientes con SUB al momento del diagnóstico previo a cualquier administración de cualquier tratamiento. Acá vemos los resultados, vemos que la población de células del receptor de la fractalquina se encuentra significativamente bajo en los pacientes con síndrome urémico hemolítico comparados con los sanos, con los urémicos y con los infectados. Lo que no se sabía era, porque lo que pasaba era que cuando se dosaba la fractalquina no aparecía, desaparecía de la circulación y se empezaron los estudios hasta que finalmente aparece en esta biopsia, donde ven ustedes donde están las flechitas, aparece la fractalquina, el receptor, unido a los monocitos, y esto demuestra cómo la fractalquina se deposita y actúa sobre el riñón. Las biopsias estas no las hicimos nosotros, estos son del Enfant de París, porque este trabajo empezó con nosotros, siguió y terminó con un multicéntrico que hicimos con el Hospital de Niños de Montreal, con un grupo de Nueva York y finalmente con los franceses, que fueron los únicos que se animaron a biopsiar estos pacientes en periodo agudo, pero demostraron la presencia de fractalquina en las células del riñón. Estas fueron las conclusiones. Finalmente, disminución del receptor
de la fractalquina en los monocitos y la presencia básicamente en las biopsias y en el glomérulo de ese receptor. Vamos a ver. Bueno, yo creo que este trabajo quizás tiene muchísimo futuro. ¿Por qué? Porque es la participación de las trampas extracelulares de neutrófilos circulantes en el desarrollo del síndrome urémico hemolítico típico. Los polimorfos nucleares pueden producir estructuras celulares llamadas trampas extracelulares, o lo van a ver ustedes en la bibliografía como NETs. Estos NETs están formados por una red de fibras de ADN y tienen propiedades antibacterianas, pudiendo inmovilizar bacterias y atraparlas. La netosis, o sea, lo que actúa sobre los NET es un mecanismo de muerte celular distinto a la apoptosis y a la necrosis, y se va acompañado de la formación de NET. Sin embargo, a pesar de su importante acción antimicrobiana, acá está el problema: cuando está en concentraciones muy altas genera efectos adversos sobre la microvasculatura. Esto se vio mucho en el lupus. El lupus tiene muchísimo, es fundamental el estudio de estas trampas extracelulares. Los NETs estimulan la formación de trombos al inducir activación, adhesión y agregación plaquetaria de depósitos de fibrina, con un rol trascendente sobre el endotelio. Pacientes con sepsis, ven lupus, enfermedades pulmonares crónicas, tienen un aumento de los niveles de ADN libre, considerado marcador de netosis. Cuando ustedes quieren estudiar un paciente y saber si tuvo netosis, tienen que estudiar el ADN libre, como van a ver ahora. En las vasculitis, ANCA también se demostró, y esto agregado, se pudo demostrar la activación de la vía alterna del complemento por los NET. Esto es un punto que tiene mucho futuro al estudiar el complemento y el sub. Acá está el proceso de netosis. El objetivo fue comprobar la presencia de NETs en niños con sub típico. Se estudiaron 15 niños, y ¿qué se hizo? Se purificaron los polimorfos nucleares, se estimularon y se cuantificaron los NET liberados. Se evaluó la actividad de la elastasa, la cuantificación de los nucleosomas, la detección de los NET mediante inmunofluorescencia y la generación de los radicales de oxígeno. Acá arriba ustedes pueden ver el aumento del ADN circulante de los nucleosomas en los pacientes con SUB versus los sanos. Es lo que demuestra la netosis en estos pacientes que estudiamos. Las conclusiones: los niños con SUB mostraron mayor concentración de NET circulante, mientras las cantidades fisiológicas de NET son importantes durante las infecciones. Altas concentraciones pueden contribuir a condiciones fisiopatológicas como la obstrucción de los capilares en la microvasculatura renal, explicando la acción de los polimorfos nucleares en la patogenia del SUB. Estos conocimientos pueden abrir un camino para el tratamiento del SUB, bloqueando la acción deleteria de los polimorfos nucleares. Conclusiones. Entonces, hemos demostrado la existencia, con todo lo que estuvimos viendo, de una intensa respuesta inflamatoria en los niños con infecciones por STEC, previamente al diagnóstico clínico. Proponemos que las características cuali y cuantitativas del proceso inflamatorio serían determinantes en la evolución del síndrome urémico hemolítico. Es decir, el final sería para nosotros lo siguiente: si la cigatoxina actúa sola, la situación es una, pero lo que la provoca el daño es cuando actúa la reacción inflamatoria que provoca la toxina en cuanto actúa sobre el organismo. La búsqueda de nuevos parámetros de evolución, de indicadores de evolución, van a llevar a poder averiguar mayor en los niños infectados con STEC. Y deberíamos encontrarse terapias específicas para todos estos. El complemento, nosotros empezamos a estudiar con el Hospital de Niños de Innsbruck, en Austria, a ver qué pasaba en el complemento y el síndrome urémico hemolítico típico. Después esto se generalizó y ya está ahora casi claramente demostrado
¿Y cuáles fueron los indicios que se encontraron para atribuir al complemento papel protagónico? Los niveles bajos de C3 y C4, niveles aumentados de productos de degradación del complemento, niveles plasmáticos elevados de factor B y sobre todo de C5B9, con normalización en la recuperación del paciente y activación directa del factor H por la cigatoxina, con la consecuencia de desregulación de la vía alterna. Todo esto trajo muchos estudios, qué sé yo, y hay en el Lancet del año pasado un trabajo de un estudio multicéntrico de Europa, donde la última frase es muy clara. Indican prácticamente en este momento niños, pacientes con síndrome urémico hemolítico típico por cigatoxina que presentan alteraciones neurológicas severas, está indicado el eculizumab porque tiene mucha efectividad sobre las alteraciones de la vía alterna. Nosotros tuvimos experiencia y les puedo asegurar que son pocos chicos y esto es solo para alertar y para que lo vayan analizando y vayan buscando bibliografía, que hay mucha. Yo creo que todo chico con alteraciones neurológicas severas, con un subtípico, se benefician enormemente con este eculizumab. El enorme problema es que nosotros nos encontramos con el problema de conseguirlo y aplicarlo y los costos, y esto se transforma en un diagnóstico, en una hermosa situación, pero en un problema tremendo, porque realmente en la mayoría de los países es un medicamento que no tiene uno a mano. Pero si vamos a hablar científicamente, está indicado el eculizumab en pacientes con alteraciones neurológicas severas del síndrome urémico hemolítico típico. Y aparece ahora una amiga nueva, la proteína tau. Esta proteína estabilizadora de los microtúbulos se localiza en las neuronas del sistema nervioso central, en los astrocitos y en los oligodendrocitos. Conociendo el daño vascular del síndrome urémico hemolítico precoz, se explica que esta proteína se libera por los axones lesionados, se filtra el espacio vascular y se ha encontrado una concentración sérica aumentada, muy aumentada en niños con síndrome urémico hemolítico. Fíjese qué interesante. Los niveles elevados de proteína tau en pacientes con STEC, pero fíjese que en pacientes con STEC que no tienen encefalopatía no aumenta. Es decir, sería un marcador de daño cerebral y sería una cosa que ya tendríamos que ponernos adelante. Para terminar, les voy a contar nuestra última aventura, la interleuquina 10. La interleuquina 10 es una potente citoquina antiinflamatoria que participa en la respuesta inflamatoria in vivo. Las poblaciones celulares capaces de producirla se han expandido, siendo las principales los monocitos, los macrófagos, los linfocitos T y los linfocitos B. Su rol es la modulación de la respuesta inmune excesiva. Acá está el hecho, con el objeto de limitar los efectos deleterios de la inflamación. Tenemos estudios previos que muestran aumento de esta citoquina en niños con SUB, pero llamativamente no se eleva en niños con colitis hemorrágica asociados a cigatoxina, pero que no desarrollaron SUB. Esto es un muy lindo trabajo que se hizo en Argentina, donde mostraron niños con diarrea sanguinolenta, chiga positivo, pero interleuquina normal. Cuando hicieron el SUB es donde se elevó en plasma. Este es el trabajo que está a publicarse. Estos son los autores. Este es el autor, la Academia Nacional de Medicina. Este grupo, que repito, es del máximo nivel, el grupo de la Academia de Medicina, a cargo de la doctora Palermo, la doctora Ramos, Fernández Brando y Fernández, son de primerísimo nivel en el mundo, y a nosotros Dios nos mandó a juntarnos y pudimos trabajar a un nivel insospechado para nosotros. ¿Y qué se hizo? La interleuquina 10 es una citoquina inflamatoria muy importante, su acción está ligada a variantes genéticas. Hay muchas variantes genéticas, se pueden estudiar algunas, la que estudiamos nosotros es la que ustedes ven allí,
la SNP con este número 218-00896, y se observó un incremento a nivel plasmático y una tendencia a aumentos mayores de la interleuquina 10 en niños con cuadros más severos. Este es un punto importante. Más severo el caso, más aumento del nivel plasmático de esta variante genética de la interleuquina 10. Este es el grupo de la Academia de Medicina. Nosotros hicimos este estudio. Hay algunos de los trabajos que participó el Hospital Universitario Austral, y les agradezco mucho por la atención y por toda esta ensalada inflamatoria. Muchas gracias y vuelvo a felicitar a los organizadores.